Mexicanos en la cultura, de Veracruz para el mundo. Pero bueno, a continuación, ¿quién fue Memo Salamanca? ¿Por qué debemos de estar orgullosos de don Guillermo Salamanca? Que por cierto estuvo casado con Vitalia Zamudio, parienta política, y quien pues yo aprecio mucho porque es una persona de la zona de la Cuenca, por cierto, de Alvarado, personas muy, libres para hablar y para expresarse. Y don Memo Salamanca pues, nació en Tlacotalpan, precisamente un 10 de agosto de 1924, y falleció el 3 de agosto del 2008. Precisamente mañana se cumplirían 9 años del fallecimiento del maestro Memo Salamanca. Pero, bueno, para los amigos que no lo conocieron, el maestro Memo Salamanca fue compositor, arreglista. En la década de los 50 se traslada a la Ciudad de México y ahí va a tener relación, por supuesto, con Pérez Prado y una gran amistad con el maestro Agustín Lara, que lo va a motivar precisamente para componer muchas de las obras, de los arreglos musicales que pues hasta la fecha perduran en la memoria de los veracruzanos. Por ejemplo, ahí está un danzón que se llama Mi Lindo Veracruz, que es un arreglo muy interesante y del maestro Memo Salamanca, así como una serie de, pues dentro de la misma música, poemas, ¿sí? Mi Tlacotalpan querido, expresiones que él siempre tenía hacia la zona de la Cuenca y que de alguna manera pues le valieron los reconocimientos que tuvo y pues ser ahora sí que el hijo predilecto de Tlacotalpan. Entre otras actividades también el maestro fue director de la Casa Agustín Lara aquí en Boca del Río, donde desarrolló también una serie de actividades interesantes en beneficio de la cultura y de la música. Y en ese sentido debemos de considerar que el maestro hablaba acerca de la música grupera, cosas que lo hemos estado comentando en otros programas, de que cuando, por ejemplo, llegas a la zona de los Portales, aquí en Veracruz, pues como turista y también como veracruzano, pues esperas escuchar son, jaranas, estar escuchando pues lo que quedaba del quinteto Mocambo, siempre lo he dicho, con el Negro Fallo, y que luego se volvió hasta dúo, de quinteto pasó a dúo, y que de repente estés ahí conviviendo y te lleguen la música grupera, la música norteña, que es válido, que es una expresión cultural, por supuesto, pero que el maestro Memo estaba en contra. El maestro Memo Salamanca decía que eso afectaba precisamente la cultura veracruzana, que los muchachos aparte pues tuvieran acercamiento hacia esa música que a veces incitaba, por supuesto, que a la violencia. Hay algunos de esos mensajes que los podemos escuchar, que no es invento mío, sino que de repente estás escuchando la letra de las canciones y es más hasta en los reggaetones también actuales, ¿no? Entonces hablamos de la defensa de nuestra identidad, pues debemos empezar por ahí. Entonces en la zona, insisto, de los Portales se empezó a desdibujar, le digo yo, esa veracruzaneidad para dar paso, por supuesto, a la invasión del norte, ¿no? Como sucedió en algún momento, ¿no? Y esto el maestro Memo Salamanca lo veía y atinadamente señalaba que había que hacer algo para la defensa de la música. Y bueno, maestra, ¿usted tendrá alguna aportación acerca de qué nos da la música o no invasión, ¿cómo le llamaríamos? Las aportaciones extranjeras. Pues no son extranjeras propiamente, pero es un tema muy complejo. La pureza cultural no existe. De ahí partimos. Todas las culturas son híbridas, ¿no? Así es, entonces... Ahora, estos, a los Tigres del Norte yo los escuché en el mercado de San Cristóbal Las Casas. O sea... Se fueron hasta el sur. Están en todos lados. Ese habría que examinar con detalle por qué.
¿no? ¿Qué es lo que produce que Sí. las personas de otro lugar, ahora sí que geográficamente, les guste esta clase de música? Ahora, Digo, es válido al final. Pero ¿quiénes la tocan aquí? ¿Por qué? Eso es lo primero que habría que examinar, porque, bueno, yo voy mucho al café más conocido de aquí, no sé si aquí se valga dar comerciales. Bueno, aquí sí, porque... Aquí sí, pero yo siempre oigo marimba. Sí, y oigo la marimba es chapaneca. danzones, bueno, pero oigo danzones, oigo en general mucha música. Ahora, el son de jarana y eso, los especialistas dicen que es rural, Sí, ¿no? sí, lo que Aquí se es llama más bien el son afrocubano, ¿no? el afrocubano, y bueno, hay una derivación precisamente de las zonas rurales que le llaman montuno. Ujú. Sí, precisamente que viene del monte, Sí. que es muy interesante porque derivan los fandangos. Ujú. Y bueno, aquí nos podríamos extender muchísimo hablando de por qué es un fandango y creo que sí es importante que en un próximo programa hablemos con los especialistas precisamente de lo que es un fandango. Muchos piensan que el fandango ya es nada más la fiesta y yo tengo entendido que bueno, que es toda una actividad después de la faena, ¿no? Sí. O sea, ya viene el fandango. Pero bueno, entonces, sinceramente, bueno, pues vamos a mandar un saludo muy afectuoso a la familia del maestro Memo Salamanca. Esperemos que las autoridades culturales pues, no olviden este aniversario del maestro y de que sigamos escuchando su música y bueno, y todo lo que él amó de la cuenca, todo lo que él decía acerca del río Papaloapan, y que realmente a mí me consta, porque mi abuelo era de Tlacotalpan, y aquí viene la parte sentimental, y el estar en Tlacotalpan, el viajar por el río Papaloapan, el escuchar esas historias, pues te transportan, ¿no? Entonces, por ejemplo, estando ahí en Tlacotalpan, leí acerca de un bandolero muy famoso, Vidal Tenorio, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, y cómo a través de lanchas rápidas, me imagino, en aquel entonces lanchas rápidas eran de vapor, pues atacaban a las personas que llegaban por el río, porque no había otra manera de llegar. Ahorita los amigos que digan, bueno, pues andamos ahí por la carretera para llegar a Tlacotalpan. Sí, Sin ¿no? embargo, hasta los años 50, me contaba mi padre, todavía había que pasar en pangas. Y bueno, pues es una situación que muy pocos conocen y que debemos de seguir comentando para valorar, ¿no? Entonces, todo lo que es ese circuito fluvial, todo lo que es el río Papaloapan, pues es, como decía el maestro Memo Salamanca, el Papaloapan, querido Papaloapan de mis amores. Entonces, esto es Nación Veracruz, 500 años y más. Vamos a un corte comercial. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso en esta sección otorgada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y bueno, vamos a escuchar, más que escuchar, continuar precisamente con los temas del agrarismo que en programas pasados seguíamos platicando con la maestra Ruth Arboleida del Centro INA Veracruz. Maestra, pues es muy interesante que íbamos a hablar de José... Bien, íbamos a hablar bien, No, pero de no José Cardel. No podemos hablar bien de José Cardel porque es un personaje como efímero, porque Sí. pues, lo asesinaron Sí, muy pronto. Él es cofundador junto con Úrsulo Galván de la Liga de Comunidades Agrarias de Veracruz, que se fundó en 23 y es, yo creo que la primera del país, casi simultánea con Jalisco y Durango. No me preguntes por qué. Sí. Tiene que ver con la ubicación de algunos de los cuadros del Partido Nacional Agrarista, entre otros, y también coincidiendo con los comunistas, que es algo que la historiografía como que no
quiere tocar mucho, pero bueno, Úrsulo Galván era del Partido Comunista, se salió después, pero era del Partido Comunista, no sé, Cardel. Pero para que esto pudiera pasar en los 20, tuvieron que haber pasado otras cosas antes, porque si no, no hubiera sido posible que de repente hubiera campesinos organizados por todo el país, reclamando tierras, pidiendo tierras, ocupando tierras. Armados. En fin, o sea, no... Cuando uno piensa en lo que era el país en el Porfiriato y lo que está haciendo 15 años después, o 10 años después, tiene que pensar en la revolución. Y al pensar en la revolución tiene que pensar en muchas demandas agrarias, pero también en cómo una de estas facciones, que es el constitucionalismo, sintetiza muchas demandas, las convierte en ley, que es la ley de 6 de enero de 1915. No es la única, hubo otros programas y otras leyes, pero de aplicación regional. Y como les decía la vez pasada, le tenían mucho miedo al zapatismo. No es la única rebeldía, es la que a mí más me gusta. Mi hijo se llama Emiliano, pero no es la única rebeldía. Hay muchas. De hecho, la revolución, lo escribí por ahí en alguna parte hace tiempo, es la coincidencia, pero no el concierto. Así es. De muchas expresiones rebeldes a nivel regional. Coinciden, pero no se pusieron de acuerdo, ¿no? Hay una frase muy bonita de Alfonso Reyes que dice que la revolución, como los niños, no la produjo la inteligencia, pero la acompaña. Sí. La acompaña, o sea, bueno, no hay ningún niño producido por la inteligencia, solo se mundo, ¿no? Pero, y va abriendo los ojos y la inteligencia, o sea, se va dando a sí misma su propia inteligencia. Y eso es lo que vamos a ver en los muchos programas que se van construyendo, porque, salvo Madero, programas previos no hay. No hay, así es. No hay, o sea... Y fue sobre la marcha, ¿no? La gente empieza a elaborar, empieza a generar los distintos grupos, surgen los distintos caudillos. Entonces, la ley de 6 de enero del 15 da respuesta sobre todo a la problemática de los pueblos del centro-sur de la República. Es decir, estos pueblos, ya hablábamos la otra vez, pueblos mercedados, muy antiguos, que habían sido despojados o acorralados por las grandes haciendas. Así es. Pero está concebida la ley como una manera de frenarlos, de darles su reivindicación y continuar, por otro lado, el desarrollo de la agricultura en base a lo que ellos llamaban pequeña propiedad, que de pequeña nunca ha tenido nada, ¿no? Eso es lo que derivó en el ejido. ¿Qué? ¿La ley o...? No, la pequeña propiedad. No. Es la ley del 6 de enero, de hecho, la que la crea y la consolida otra ley de la que nadie habla, que es la ley de ejidos de 1920. Y aquí, para tus palabras, también habría que establecer que el ejido anterior que tenían los pueblos y el ejido moderno que no son iguales. No son iguales. El ejido anterior... Los pueblos, que todos los pueblos campesinos se parecen, y se parece al Calpul y se parece a otras comunidades agrarias en otras partes, tiene un fondo legal, que es donde se asientan las casas, ¿no? Los solares y los corrales, los huertos. Tiene tierras del común o de común repartimiento, o también a veces llamadas de pan llevar, que son las que se parcelan y se asignan a los jefes de familia, de la gente perteneciente al pueblo, porque son muy estrictos, y si hay una vecindad por ahí que no es de ahí, no le dan nada. Están las tierras de la iglesia o del santo, manejadas por una cofradía, y está el ejido, que viene del latín exit, la salida. La salida, no necesariamente están a la salida, pero son las tierras de las afueras, donde ahí sí todos los habitantes pueden pastar el ganado, recoger leña, si hay agua, o pescar, tule o bosque, maderar, en fin. Cuando se hace la ley no saben exactamente qué es lo que van a hacer,
si uno lee los debates para reglamentar la ley del 6 de enero en la legislatura de 1917, se da cuenta que están construyendo, están imaginando. Luis Cabrera tenía muy claro lo que quería, pero que es el autor de la ley. Pero él había hablado de reconstituir los ejidos y la ley habla de restituir, que son dos conceptos distintos. Sí. Y finalmente quedó en restituir o dotar. La novedad de la ley estriba en que no solo le van a dar la tierra a quienes fueron despojados de ella, sino a dársela también a quien lo necesita. Entonces son dos procedimientos. Restitución, caso de que un pueblo le despojaron, pero puede probar el despojo, etcétera, le restituyen la tierra que tenía. Es muy difícil, porque hubo artimañas legales, en algunos casos incluso habían vendido o arrendado la tierra. Sí. Y bueno, no se puede, fue un procedimiento. Y el otro es probar que la necesitan, y el Estado decide que sí la necesitan y que sí les va a dar. Okay. Bueno, en algún momento, después de la promulgación, cuando se instaura la Comisión Nacional Agraria, se hacen consultas, se instauran las comisiones locales agrarias. Aquí en Veracruz quedó instalada esta hasta el 18, aunque Cándido Aguilar ya había establecido otras desde 14, pero no estaban bajo el amparo de la ley de 6 de enero. Y no se ha examinado, cuando se habla de la Liga de Comunidades Agrarias y de Úrsulo Galván, y todo esto está muy estudiado para los años 20, pero muy poco la acción agraria de Cándido Aguilar previamente. Él realizó acciones. Sí. Okay, sí. Entonces, bueno, pero ya creo que ya no terminó debido a la muerte de su suegro, ¿no? De su suegro, pues sí, vino el Tlaxcalantongazo, sí. Y el asesinato, que fue una traición artera, ¿no? Independientemente de que haya sido una traición artera, el asesinato de Zapata, que ocurrió bajo la responsabilidad. También, así estaban matando entre ellos. ¿No? Pero bueno, entonces finalmente quedó definido, después elegido como la tierra de la que se dota un pueblo, ya con la nueva legislación. Entonces el ejido que conocemos ahora es no es elegido no anterior, es elegido sino la tierra que se le dota y que normalmente está parcelado, y a veces les llegan a dar algún terreno para usos comunes, como el ejido antiguo. Pero a toda esa tierra se llama ejido. Y se llama ejido también el cuerpo de gente que lo constituye. Ok, es el ejidatario. El ejidatario. O sea, ya son cosas distintas, pero la palabra ejido originalmente viene del latín, que es éxitos. Entonces podríamos pensar, ¿qué significa tener éxito? Que tener éxito, sí. Pues. Cuando vean el letrero, el inglés lo tomó y le pone exit. Así es. Pero es salida. Pero es salida. La salida. Así es. La salida. Bueno, ya tenemos ahí muy interesante. Maestra, pues como siempre, muy, muy interesante. Vamos a seguir comentando, porque sobre todo para la parte de la nomenclatura, hablar la próxima semana de Úrsulo Galván, de José Cardel, el de otro todos fundador, estos. ahorita te hay digo otro. Es, hay otro. Es Ay, lo cerré. Bueno. Qué barbaridad. No importa. La próxima semana pero vamos a seguir hablando del tema. Maestra Ruth Arboleda del Centro INA Veracruz, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, amigos, llegamos solo por hoy al final de este programa. Nos escuchamos el viernes. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.